Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos a la presentación del libro de poesía Arena Mestiza de Daniel Telles. Invitados dos personajes, el autor, ¿no? Dos para que comenten. El maestro clandestino está por llegar, el tránsito. Vamos a comenzar con la lectura justo de reseñas curriculares. Primero leeré la del maestro Jaime Tamayo, una parte, ¿no? Él es crítico de arte, licenciado en Derecho y maestro en Ciencias de la Educación. Tiene estudios en Historia del Arte, en Arte Moderno, Arte Contemporáneo, Arte Conceptual, Epistemología e Iconografía. Ha participado en seminarios y coloquios nacionales e internacionales. Ha sido curador de diversas exposiciones en México, Argentina, Colombia e Italia. Y bueno, múltiples actividades. De entrada, agradecerte, Jaime, que nos acompañes para la presentación del libro y comenzaremos con sus comentarios y te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Bueno, gracias por invitarme, Tania. Gracias, maestro, por permitirme hablar sobre los tópicos adyacentes al libro. Bueno, primero quiero decirles que leer el libro del maestro nos obliga a hacer una arqueología de la vivencia sobre la lucha libre. Que no, pues tiene más de 80 años, ¿no? Cuando en México llegó una caravana de artistas de Texas de nacionalidad italiana para comenzar a hacer o a hacer unas demostraciones en México de un deporte llamado catch, no tanto lucha libre, sino el catch. Este fenómeno, que posteriormente tomará las características de la mexicanidad y que ahora, pues bueno, quien no haya ido a la lucha libre, se lo recomiendo que vaya, va a valer la pena. Es un espectáculo único. Yo le decía, comentaba hace unos segundos, que la diferencia entre un performance, bueno, que ahorita hay una ambigüedad en el vocablo performance, porque ocupamos performance en inglés como si fuera una escenificación, y esa escenificación en el inglés nos obliga a ser una especie de, no sé cómo decirles, espectadores de algo que ocurre que está muy fuera de nosotros. La diferencia entre la palabra performance y la palabra performare en francés, o performance más bien en francés, es que en francés la palabra significa vivencia. Es algo que no es específicamente algo para admirarse, que es algo con lo que se vive, con lo que uno tiene una conexión o diferentes formas de conexión que nos permiten crear un abordaje. Y ese abordaje nos permite, preciso, tener una vivencia concreta a la cual accedemos por medio necesariamente de nuestros elementos cognitivos, nuestros elementos sensitivos, ¿no? Y necesariamente llegamos a una conexión tanto intelectual como emocional. Esto hace que se convierta en una vivencia plena de algo que Roland Barthes, en un ensayo muy bonito de su libro Mitologías, llamado El Catch, comienza a hermanar, ¿no?, con el teatro griego. Dice él que el teatro griego tiene como elementos fundamentales tres cosas: el escenario, ¿no?, que es el espacio de la vida, de la vivencia. El segundo es el relato, que en realidad él lo hermana mucho con la actuación porque dice que son máscaras. O sea, nosotros cuando vemos un teatro griego no vamos a ver ahí necesariamente a una mujer, sino vamos a ver al arquetipo de la mujer o de un tipo de mujer que nos lleva a entender específicamente que ese personaje, esa máscara, sería único, pero a la vez nos representa a todos. ¿Por qué único? Bueno, porque le va a dar las características esenciales para que se convierta en algo que nos identifica, pero a la vez crea empatía. Y esta palabra empatía tiene que ver con una doble cuenta. La empatía de lo que nos hace amable, de lo que amamos, de lo que nos es adorable, entrañable,
pero también de todo aquello que rechazamos, que nos abomina, que nos da miedo o que en cierto momento repelemos. ¿Cuál es el asunto aquí? El asunto es que las dos personalidades conviven con nosotros, están dentro de nosotros, por eso logramos la empatía, ¿sí? Decía Carl Jung que en realidad nosotros tenemos una fascinación por la sombra. ¿Esa sombra cuál es? Pues nuestra simpatía por la maldad, ¿sí? ¿Y por qué tenemos simpatía por la maldad? Bueno, porque hay cosas que en este absurdo podemos juzgar como justas o injustas, pero están ahí. Y necesariamente tenemos que crear un juicio propio, empático, que no necesariamente tiene que ver con nuestras virtudes. La tercera es el coro. El teatro griego tiene como elemento esencial también el coro. ¿Por qué el coro? Bueno, porque el coro va a abuchear, el coro va a hacer una ovación, el coro va a acompañar emocionalmente el relato, ¿sí? Y ese acompañamiento es parte de la poética. Acordémonos que el teatro griego tiene como fundamento la poética. El teatro griego, igual que cualquier otra obra hasta antes del nacimiento de la prosa y el ensayo, no era sino un acercamiento versico a una metáfora y una representación, ¿sí? La literatura no tenía por qué serle fiel a la realidad, no tenía esa obligación. De hecho, se pensaba que la única manera elegante y concreta o real de poder presentar la realidad era mediante la metáfora y no la grosera realidad. Por eso la literatura se conoce en versos, por eso nuestras literaturas primigenias están hechas en verso, porque era una representación de la realidad que no buscaba ser fidedigna, buscaba en realidad darnos mitos, darnos elementos que nos pudieran hacer pensar y vivir una realidad alterna, moral, ética, que tuviera que ver con esta parte entrañable en nosotros que nos permitiera no nomás viabilizar la mente, sino viabilizar el conocimiento como tal. El conocimiento hoy en día para nosotros es un acto de racionalidad y tratamos por lo regular de hacer una cortadura entre lo racional y lo irracional, porque lo irracional pensamos que no es un conocimiento, ¿no? Hoy en día la ciencia nos está enseñando que hay muchas más formas de inteligencia que la racionalidad, y que esa es la inteligencia emocional y todo lo que conlleva el poder tener los elementos que a veces no tienen que ver con esa racionalidad. Ese coro para Grecia no nada más eran unas personas que estaban allí en el anonimato arriba, que era una muchedumbre, sino el pueblo mismo. Cuando nosotros entendemos qué era el teatro griego, en realidad estamos frente a un fenómeno que era la didáctica. ¿Y qué es la didáctica? Pues el compartir, comprender y entender lo que se está discutiendo, ¿sí? Y entonces de repente conocemos los mitos griegos y los relatos griegos, las obras griegas, a veces por Freud, ¿no? Pero él hacía también metáfora de alguno de los mitos y nosotros los compramos como tal, ¿no? Pero en realidad lo que nos están tratando de hacer entender es que la realidad griega también buscaba moralizar y dar conocimiento a partir de ese análisis público de los mitos griegos mediante sus obras, ¿no? Por eso decían que decía Aristóteles que era un portento aquel que pudiese hacer comedia y tragedia, porque en realidad cada uno de nuestros escritores clásicos solo escribían tragedias o comedias. Después nos vamos a encontrar un monstruo llamado Shakespeare que va a escribirlo todo. Pero lo interesante del asunto es que en México, en los años 20, comienza a haber o entra en escena un espectáculo que dice Roland Barthes que conlleva todas estas situaciones. Esto que les acabo de platicar de teatro griego, Roland Barthes lo hermana con la lucha libre y nos dice: esos luchadores que están arriba del escenario, si es verdad que están haciendo una escenificación, porque sí la están haciendo, porque engendran esencias puras, pero más complejas. ¿Por qué son esencias puras? Bueno, porque cuando nosotros vemos un combate de lucha libre estamos viendo el bien y el mal enfrentados.
Estamos viendo una escenificación, y voy a decirlo así, es una escenificación porque hay un escenario, no porque haya una simulación. Hay una escenificación del drama cotidiano, pero del drama no nada más, llamémosle así, citadino, vivencial, sino un drama ontológico, un drama donde nuestras creencias, nuestros miedos, nuestras virtudes y eso que llamamos gustos se enfrentan, y se enfrentan a la simulación que somos y que vivimos, en donde el bien tiene que ganar, no necesariamente, en donde el mal tiene que ser castigado, no necesariamente, pero siempre hay un mañana para vivir otra lucha. Esta escenificación del bien y del mal, que conlleva todos estos elementos míticos, en el libro del maestro vienen plasmados algunas, como estas loades al héroe, como estas, yo le decía al maestro, esta revivificación de esfinges, porque es un libro hecho para algunos poetas, para algunos luchadores. Aparecen luchadores que ustedes necesariamente tendrían que buscar un libro de la lucha libre o platicar con alguno de los maestros hoy en retiro para saber quiénes son, o necesitarían ver algunas películas del santo para entender quiénes son esos luchadores y qué hacían, o leer algunos reportajes de revistas de lucha libre que ya están en la hemeroteca. Lo que les intento decir es que el libro en realidad es un canto a ese México que ya también se fue, a un deporte, porque quiero decirles que la diferencia entre Estados Unidos, parte del mundo, y México es que en México se le denomina deporte a la lucha libre y está así registrado como deporte, y en los otros países está registrado como espectáculo. Y ahorita había una controversia entre Mil Máscaras y Alberto del Río. Si alguien no sabe de lucha libre, Alberto del Río es ahorita un fenómeno de la lucha libre de la WWF, y es hijo de su tío, es hijo de Dos Caras, y su tío es Mil Máscaras. Y cuando a él le preguntaron ¿quién podría luchar contigo en México?, él dijo Mil Máscaras. ¿Y saben qué contestó Mil Máscaras? Yo hago un deporte y él es un payaso, porque es un espectáculo. Entonces él dijo, yo quiero mucho a mi sobrino, pero no es luchador. O sea, lo dijo, los que entendemos un poquito de lo que estaba diciendo, es porque preciso aquí en México ellos tenían que tener una licencia de deportistas, y son deportistas de alto rendimiento que de hecho se les registran las manos y su conocimiento como armas mortales. No sé si me explico. O sea, ellos no pueden salir y pelearse en la calle, por ejemplo. Pero bueno, para regresar al libro, es muy importante entender esta poética que nos lleva a una semblanza heroica. La lucha libre, vista desde el libro del maestro, es un canto a unos héroes que hoy no están, que muchos de ellos cayeron en la arena, que otros construyeron una mitología, pero que en su tiempo encarnaron los terrores y encarnaron las figuras épicas de una mexicanidad que requería de todo, pero sobre todo héroes. Yo pienso que lo que más valor tiene de lo que se hace sobre la lucha libre y del deporte como tal es que precisamente proveyó a un segmento de la población de paladines, que proveyó a una nación o a una ciudad como la Ciudad de México, porque también podemos hablar de ciudades que crearon grandes ídolos como Monterrey, como Guadalajara, como Oaxaca, ¿sí? También la región lagunera tiene una escuela de lucha libre, la Tijuana tiene otra escuela muy buena de lucha libre, y que crearon héroes para esas ciudades y que crearon héroes para el pueblo mexicano, y que de alguna o de otra manera no pueden quedar en el olvido. El maestro eligió el verso, la construcción lírica, para hacer una elegía de los héroes en una épica que nos lleva a entender o a tratar de entender un México que ya no está ahí. Los más jóvenes de su libro hoy son maestros de 60 años, lo cual nos lleva
también entender que es un deporte que se renueva porque sigue construyendo ídolos, sigue habiendo grandes, ahora son los grandes maestros de la lucha libre, pero que curiosamente nuestras nuevas generaciones ya no ven, ya no van a la Arena México, ya no van a la Arena Coliseo, sino prefieren ver esta lucha libre por medio del cable, ¿no? Cuando en realidad la lucha libre sí tiene que ver, como dice Roland Barthes, con una vivencia de esto que es efímero, que es nuestra existencia. Yo les traía, o les traje unas máscaras para mirar. Algunos de ellos los menciona el maestro en su libro. Esta máscara era de un luchador. Igual si alguien se la quiere poner para que la vean bien puesta. Están nuevas, nunca las uso. Bueno, este es un luchador que se llamaba Sangre Chicana. El maestro lo menciona en su libro. A él le denominaban el amo del escándalo, porque entre él y el perro aguayo ponían en alarido la arena. La gente se ponía de pie cuando veían estas luchas. Y tenía que ver con un homenaje, porque él venía de allá del norte, y tenía que ver un homenaje a los apaches, a estos mexicanos que en el genocidio de Custer y todos ellos pues quedaron ahí en el anonimato, ¿no? Pero que tenía que ver también con esta idea de lo salvaje. Este no está mencionado ahí, es un luchador, las estoy sacando aleatoriamente porque me voy a poner a escogerlas, ¿verdad? Este es el hechicero, es un joven maestro, ahorita es de los más impresionantes luchadores que hay, que tiene que ver con esta idea de la mítica contemporánea, de los cuentos de El Señor de los Anillos, de todo esto, y que bueno, también nos trae, porque quiero decirles que el hechicero no es uno de los técnicos, es un rudo, y que él trata de encarnar todo esto misterioso, todo esto que no podemos mirar, o que miramos en nuestra imaginación, ¿no? Como pueden ver, es como una especie de piel de reptil, ¿no? Que nos lleva a otras míticas, ¿no? ¿Y por qué les estoy mostrando máscaras? Bueno, porque son parte de la poética, son parte de esa metáfora que creo que inspiró al maestro para hacer lo que hizo. Este es otro de los hermanos de Mil Máscaras, el psicodélico. Como podrán ver, pues es un abismo, ¿no? Una espiral sin fin, que tiene que ver con una imaginería de lo mítico que les decíamos. Si se ponen a mirar, de esta cotidianidad, de esta exuberancia de la lucha libre, nos llevan a lo mítico, a lo abstracto, ¿no? La psicodelia en realidad era un terror subyacente en una sociedad de los 70s, perdón, de los 60s. No sabían si era bueno y malo, pero cuando te querían ofender te decían, es que eres como psicodélico. Entonces, sí es importante, pues es, ¿cómo les explico? Este es el ídolo mundial mexicano de la lucha libre, es Mil Máscaras, cumplió 50 años, ahorita ya tiene más años, creo que tiene ya más de 60 y tantos, cuando de luchador, todavía está en activo, ya es un pellejito, pero él echa ganas. Él peleó en todo el mundo, o sea, él es el primer luchador que hace giras mundiales. Yo creo que entre los luchadores dicen que no era tan bueno, pero lo que tenía es que era muy impactante, es un gigante. Ahorita ya está chiquito porque se hizo viejito, pero medía 1.92 y era un portento de 130 kilos de músculo. O sea, el gran luchador, que también es algo que toca el maestro, ¿no? La lucha libre sí es un espectáculo visual, sí es un espectáculo que tiene que ver con estas. Este también es un luchador en activo, hoy creo que ya está desenmascarado, es Mephisto, ¿no? Que es específicamente un demonio, ¿no? Sí alcanzan a ver, y si no se las pasan ahorita. Y hay otros que, bueno, que tienen que ver más con nuestro mundo moderno, que ahora ya la lucha es vale todo, ¿no? Ya todo hay que golpearse hasta sangrarse, que también ahorita lo voy a comentar, pero esta es de Pagano. Pagano es un luchador hoy que es el campeón universal de la lucha libre en México. Pagano es un payaso trágico, un
payaso cruel, en realidad. Pero a lo que quería llegar con las máscaras era precisamente llegar a que ellos mismos son metáfora de lo que somos. El bien, el mal, el payaso, la épica. Y el maestro en su libro alude a estos grandes mitos, alude mediante la metáfora a estas vivencias, porque aquí es donde el maestro se vuelve complejo, ¿no? De repente, estas vivencias que son bastante personales, tienen que ver también con una búsqueda de encontrarle sentido a eso que estoy viviendo como un elemento trágico, vivencial, personal. Si bien es cierto que el libro alude a una épica y a una iconografía que conlleva con la lucha libre a los elementos universales, también es una vivencia íntima, terriblemente íntima, y digo terriblemente íntima porque el lenguaje que ocupó para precisamente expresar lo mirado, este lenguaje que la lucha libre es un lenguaje visual. La lucha libre, cuando vayan a verlo todo, al público gritando, a la señora emocionada, a la muchacha que va a querer agarrar al luchador porque le causa ansiedad ver a este chico desnudo, sudando ahí, brincando, ¿no? O los muchachos que no hayan cómo sacar toda esta frustración y empiezan a ofenderlo por el simple hecho de gustarle con quien va. Y es una vivencia, o el típico que no llegó a comer y está comiendo ahí, gritando y aventando la comida escupiéndola, o el luchador que en un acto de rudeza te baña de cerveza para hacerte parte de esa vivencia, de esa lucha. Esa vivencia visual, esa terrible o esa posible elemento irrepetible, que yo se los recomiendo que vayan a Ringside. Vale la pena ir, vale la pena pagar el Ringside. No es sino precisamente una vivencia que nos va a dejar marcados, porque preciso no vamos a saber nuestra respuesta ante la poética de Leodín. Esa manera en que él se dedicó a escribirlo y a inmortalizarlo desde las luces, la tragedia, el enojo, la mirada de niño que se queda atónito frente a un gigante de 1,90, de 2 metros, o decirle al gigante André que él representa los primeros inicios de la humanidad con los Nephilims. No nomás nos habla de la capacidad de conocimiento y de manejo del lenguaje y de la historia del maestro, sino también nos das mirar desde la mirada del niño que se sorprende por encontrarse con eso. Esa poética es una vivencia. Yo sí los invito a que lo lean, con esa mirada del niño también, pero también con la mirada del introyecto, de lo que traemos adentro, de lo que miramos que está dentro de nosotros en la poética de la lucha. Muchas gracias. Vamos a escuchar al autor, Daniel Telles. Es poeta, profesor e investigador del estudiantismo. Fue miembro del Consejo Editorial de las revistas Tierra Adentro, Reverso y Desarrollo Académico. Ha publicado libros de poesía como por ejemplo El aire oscuro, Asidero contra Yaveo, Cielo del perezoso y A tiro de piedra. Preparó las antologías Esas distancias de algo, Pasiones desde el Ringside, Literatura y lucha libre y Raúl Renán. Es coautor de José Carlos Becerra, Los signos de la búsqueda, Gilberto Owen, Con una voz distinta en cada puerto. Tiene múltiples publicaciones, referencias. Muchas gracias por acompañarnos para la presentación de tu libro y te escuchamos, ¿no? Buenas tardes. Yo agradezco la invitación aquí a la Universidad Iberoamericana. Le comentaba a la maestra Tania, yo estudié aquí estudios grecolatinos y clásicos hace casi 20 años, y allá por finales del milenio pasado. Y bueno, agradecerles la posibilidad de charlar con ustedes este mediodía sobre Arena Mestiza. Ya el maestro Tamayo trazaba, digamos, algunos vasos comunicantes de la lucha libre como un fenómeno de parafernalia pura, o sea, en el sentido estricto de la mexicanidad. Estamos cumpliendo 80 años de la lucha libre en México,
Y este libro es una deuda personal que yo tenía y que no es nada más, digamos, la ocurrencia de escribir sobre la lucha libre, es conocer la lucha libre desde adentro. Yo empecé a entrenar lucha libre desde los 17 años, estuve casi 12 años de profesional en lucha libre internacional, todavía una empresa en la parte última de lucha libre internacional, una de las empresas más importantes, que se conocía como el Bando de los Independientes, un grupo de luchadores encabezados por Santo todavía y por la vieja guardia, que lograron salir de la empresa mexicana de lucha libre y conformaron en el Torneo de Cuatro Caminos, ahí en los límites de la Ciudad de México y de Naucalpan, pues ahí señorearon y ahí vimos por primera vez a tantas figuras extranjeras venir a México, los verdaderos luchadores japoneses, norteamericanos, canadienses, que vinieron a México importados por don Carlos Maínez, por Francisco Flores, fueron en el Torneo de Cuatro Caminos. Y uno de los grandes regalos de ese paso fue haber conocido a André el Gigante en la tercera vez que vino a México. Es uno de los luchadores más altos y más grandes y más, digamos, más gigantes que hemos visto en la lucha libre, y estuvo aquí en México. Entonces, el libro de Arena Mestiza es ese tránsito. Yo acompaño al final del libro, en las notas, lo siguiente, y anoto: estos poemas siguen las claves estructurales de los mitos, más sucesos mitológicos que realidades y viceversa, desde la cosmovisión de quien pisó el cuadrilátero de variadas arenas y labró el espectáculo del dolor y la derrota, emblemas de la idiosincrasia del arte del catch. Y termina: porque la orfandad de las arenas quiere quedarse en mi cabeza casi intacta. Entonces el libro surca en la primera parte, que se llama A ras de lona, es el homenaje a las figuras más emblemáticas, a Karl Gotch, quien da el nombre a este arte, André el Gigante, Mil Máscaras, Médico Asesino, Murciélago Velázquez y Cavernario Galindo. Son luchadores ya prácticamente, salvo Mil Máscaras, luchadores desaparecidos y luchadores emblemas en este deporte. Para la segunda parte, que es primera plana, figuras que en los años 90 fueron realmente importantes y que ahora, como bien decía el maestro Tamayo, pues están arriba de los 60, 70 años, y varios de ellos siguen en activo y varios siguen con un físico enorme y envidiable, como Mil Máscaras, por ejemplo, como el maestro Tinieblas, gente que ahora se dedica a otras actividades, Apolo Dantes, que dirige actualmente la Arena Coliseo de Guadalajara, otro de los lugares emblemáticos, Vampiro Canadiense, que ya se dedica a otras cosas, Perro Aguayo, que está muy mal de salud. Sin embargo, otros como Casandro, como Canek, que el sábado pasado los vimos reaparecer en la Arena López Mateos después de muchos años de haber... Sí, y están ahí en esta función. El maestro Superastro, que es también otro de los amigos más cercanos dentro del medio. Después el libro va sobre una parte que se llama Idilio y Lentejuela, que es una especie de historiografía, digamos, de la anécdota, del relato, ¿no? Para pasar a Salón de Belleza y a una parte que a mí me parece un poco más provocadora en términos de la parte que le da nombre al título, que es Arena Mestiza, y que habla de estos elementos fundamentales de esta parafernalia de la que venimos hablando: el anunciador, la edecán, máscara, la caída, la arena, el ringside, la taquilla. El libro, aparte de comentarles que está publicado por Malpaís Ediciones, tiene una camisa muy artística, que aquí se las muestro. Casi todos los libros de Malpaís Ediciones tienen esto. Es una camisa, y el ilustrador es Edgar M.T. O sea, esto en sí mismo se puede marcar, es una obra de arte. Y Edgar M.T., que es el ilustrador, trabajó muy ad hoc con el libro. O sea, el libro respira a partir de las ilustraciones por lo que el ilustrador también aporta.
Hay una parte que yo trabajo también, que es la parte visual, que son algunos collages en términos de la lucha, y el libro cierra con 4 exvotos, 4 textos en prosa poética que dan cuenta de también este carácter mitológico, místico de la lucha libre. Por lo demás, el libro está traducido al inglés por un extraordinario poeta que radica en San Diego, Javier González Cárdenas. Y bueno, entonces digo, más allá de abundar en lo que comentaba el maestro Tamayo, sí, la lucha, las referencias, el performance, como acá se le llama, el collage, la mística, el deporte. Yo voy a compartir con ustedes algunos poemas del libro. Abre con un epígrafe del poeta Jorge de Lima que dice: ¿qué leyendas, qué signos y epitafios existen en la clausura de estas rocas? Cuántos hachones, indicios y centellas en esos gigantes hombros, en esas caras, en esas esfinges, en esas diosas mudas. Con el que abre el libro es Karl Gotch. Soy Karl Gotch, la mayor leyenda de los encordados, portador de una personalidad en quien se resume una sola trayectoria. Soy Karl Gotch, de origen belga. La primera lucha que sostuve en México fue en el puerto de Acapulco, llevando de pareja a César Valentino. No nos dieron batalla Rey Mendoza y René Copetes Guajardo. Soy Karl Gotch, fui a pagahuelgas o guarura, como le llaman acá. Mi trabajo consistía en cuidar la estabilidad de la empresa que me trajo a México como gladiador de talla internacional. Soy Karl Gotch y nunca demostré dolor aunque estuviera al borde del desmayo. Apretaba la mandíbula hasta que mi encía se iba descarnando poco a poco. Así perdí los dientes de enfrente un día cualquiera, sin anestesia. Soy Karl Gotch. He dado clases de lucha amateur en Japón y a 2 rusos de quien se habló en tierra nipona. Entre mis discípulos se encuentran Antonio Inoki, Gran Hamada, Tatsumi, Tigre Enmascarado y Riki Chocho. Soy Karl Gotch y mi apellido revela la entrega de los colosos en el cuadrilátero. Es el apellido que perteneció a Frank Gotch, quien en 1905 deslumbró como el primer campeón de peso completo de la lucha libre. Fue el mejor exponente de este deporte cuando venció a su adversario Stanislao Zbyszko en el menor tiempo posible. Soy Karl Gotch y dicen los enterados que junto a Billy Martínez, alias el Tigre colombiano, y el Diablo Velasco, conformamos la Santísima Trinidad de este deporte. Bueno, hablando de 1000 máscaras, no busco ser hábil en la pantomima, sino diestro y eficaz en la técnica. Gusto de un estilo reposado y aplico con severísima potencia las tomas o agarres de cuello, cintura o manos, como las vencidas a brazo extendido. A pesar de mi estatura y peso, hago alarde de técnica depurada y no hay secretos que desconozca. Me verán aplicar con facilidad crucifijos, suásticas, cerrajeras, tapatías, de a caballo, cavernarias, y en honor a mi colosal estampa rubrico mis castigos con el abrazo del oso. En el circo aéreo poseo otra especialidad, una plancha mortal desde lo más alto de los tensores de la tercera cuerda para montar a los contrincantes sobre la lona. Dicen en Japón que es como ver volar a una mantarraya gigante en pleno ataque. Como bien decía el maestro Tamayo, son casi 50 años de lucha libre, 72 que tiene el maestro 1000 máscaras, y forma parte de una de las familias más emblemáticas de San Luis Potosí, hacendados, con mucho dinero. Él es políglota, tiene varias profesiones, y es cierto, ha sido parte fundamental de la imagen que ha proyectado la lucha libre mexicana hacia afuera. El poseer esculturas, bueno, son estatuas de 1000 máscaras en Irán, en Medio Oriente, da cuenta del tamaño que ha tenido su trazo.
Otra figura emblemática es el murciélago Velázquez. Dice así el poema: soy el más inquieto ritualista que sacudió el pancracio mexicano. Entre histrión y agente policíaco de la Cuarta Compañía, con la placa 986, fui leal a mi doctrina como a la herbolaria y a la poesía. Mi memoria fotográfica tiene varias aristas, como la guarida de Tepatitlán o la noche legendaria cuando dejé tuerto a Merced Gómez. Después de Diego Rivera, soy la segunda persona al menos de las conocidas que ha comido carne humana y es sabrosísima. 2 años duraron mis aleteos como quiróptero enmascarado, desde mi debut en la Arena México hasta la revelación multifacética de mi personalidad a manos de Octavio Gaona en julio de 1940. Me llamo Jesús Velázquez, nativo de Guanajuato. Mi vida transcurre sin aspavientos ni funciones de homenaje. Colaboré en revistas de lucha libre, donde las locuras del murciélago era la sección favorita de los jóvenes. Mi primer éxito como argumentista más taquillero del cine de luchadores fue la cinta Los Tigres del Ring, dirigida por Chano Urueta en el 57, aunque estrenada hasta marzo de 1960. Recaudó esta cinta en 5 años más de 36 millones de pesos. Soy información adicional y confidencial, curandero de prosapia a base de hierbas y entre varios tratamientos como milagros, entre un cáncer y la leucemia, mis infusiones son gratuitas como los brebajes de amor con los que el niño Fidencio iluminó el corazón de sus detractores. Todo de la segunda parte que les comentaba de primera plana son poetas, luchadores más actuales, más de los 90. Poemas a Pirata Morgan, si les suena alguno de esos nombres, Fuerza Guerrera, Marta Villalobos, que también forma parte de una familia luchística de abolengo, Dos Caras, al que hace alusión el hermano de Mil Máscaras, Irma González, Apolo Dantes, Fishman, que son uno de los mejores físicos que ha tenido también la lucha libre, y a Perro Aguayo, quizá el más emblemático también de estas generaciones. Este es Perro Aguayo. Surcos de cicatrices han forjado mi nombre, y aunque no me acobardo ni me echo para atrás, mis nervios se encogen milímetros cada año. Soy rudo de nacimiento como con el lenguaje, hablo mocho el castellano y los tiples del habla popular vienen de la pobreza que marcó mi niñez. Busqué ser estrella y fui uno de los primeros de peso semicompleto que destacó en Oriente y tuve como rival y compañeros a lo más granado de la baraja luchística internacional. Abracé la lucha libre por hambre y defensa, y el miedo que siento antes de subir al cuadrilátero transitará toda la vida. Tengo tantas fracturas como lesiones producen las estacas, uno de mis castigos favoritos, porque no hay mayor placer que cuando cruje un hueso o un nervio del rival. Bragado como yo solo, ocupo un sitio de honor que es exclusivamente mío, y me lo voy a llevar hasta que haya pelea y haga trizas al rival en turno que intente despojarme de rubicunda cabellera que en contadas ocasiones he perdido. Bueno, de Salón de Belleza, esta parte del libro que les comentaba es una parte historiográfica más ligada hacia la anécdota. Comparto con ustedes algunos fragmentos. 4. Entonces, el cavernario Galindo, la estampa más ruda sobre el cuadrilátero, echó para afuera la barbacoa y el curado de pulque que había ingerido horas antes de la lucha. Uno de sus rivales le propinó un tope al vientre que suscitó el vómito instantáneo. 6. Una noche cualquiera, el espectro,
sube al ring y ante el asombro de los aficionados se despoja de su máscara. Ese día, Antonio Hernández perdió miles de pesos por omitir la apuesta. Se llevó a la tumba ese inverosímil episodio. Tonina Jackson se levanta presuroso para luchar después de una siesta en los vestidores. El bonachón paquidermo, amodorrado, mete sus pies en las sandalias y cae pesadamente cuando pretende caminar. Mientras dormía, sus sandalias fueron atornilladas por un bromista. Una empresa lúgubre del murciélago Velázquez era que previo a la lucha dejaba escapar de su capa negra legiones de pequeños quirópteros que iban a parar hasta la Castañeda, manicomio donde estuvo internado hasta su muerte Merced Gómez. Convencido de que la lucha libre era nociva para la comunidad, Ernesto P. Uruchurtu, el regente de hierro, prohibió la transmisión de hazañas memorables narradas por Pedro Mago Septién a través de la televisión de blanco y negro. Había dispuesto asimismo que la lucha libre femenil no debía celebrarse en ninguna arena capitalina. Por esos años, quien presidía la Comisión de Box y Lucha del Distrito Federal era el novelista Luis Espota, figura decorativa que nunca tomó decisiones a favor del gremio. Bueno, luego la parte de Arena Mestiza, que da título al libro, tiene esos poemas breves referidos a esos elementos de esta mística luchística. Anunciador. Fíjate en aquella comisura del pasillo central, cómo aparecen los rostros de los muertos, cómo sus ojos levantan purulencia, cómo despunta la arena y sobre sus paredes descosidas se pierde el filo del ángelus danzante. Máscara. Atraviesa las esferas celestes, el universo, y emprende el regreso sin cabeza al lugar de origen. Guillotina segura, vuelve invariablemente por encima de nosotros. Arena. Un talismán arrenda en cada nube. Si ensancho mi mano, un carbón enardecido sobrevuela ingrávido, y bajo el azoro me hallo de pronto en un boscaje turulato de encomios y closets abiertos. Y taquilla. Océanos de hojas sepias traman deprisa en la aridez de la banqueta un tira-tira o una cascarita antes que hondos pies de minero o sienes de virgen hagan mutis o muecas en la armonía que chasquea por los programas de mano. Y termino con la última parte del libro, que son exvotos. Tiene un epígrafe de ese gran poeta que fue Álvaro Mutis, que dice: gravita la desolada gestión de un mundo que te nombra como el más cierto fiel de su destino. 1. La tarde de la peor lluvia. La tarde de la peor lluvia que se recuerde, habiendo resbalado, la niña María Claudia cae a una coladera. En el momento que las plantas del Señor se disponen a encubrirla con su manto, unas manos extraordinarias, la más belleza natural plantada en hombre rudo, la detienen de sus gomitas, a decir verdad, a citas de hule o no se supo bien,
y entre el dragón de fondo y el aroma de las flores de un solo brillo, la vuelve al coso y prende un cirio a la vida. Se da fe de la gentileza del solitario, hacienda de Potrero, en julio de 1980. 2. La tarde del 13 de julio. Damos gracias al maestro Tinieblas por transportar por su sendero a la niña Clara y habernosla devuelto completamente recuperada su vista. Habiendo flaqueado sus débiles piernas, menos en gramos que un grano de maíz, y oscurecido el tierno cráneo, queremos decir su luz interna, sus puertos y sus barcas infantiles, nuestra niña ha vuelto a la pradera prodigiosa de la primera fila, butaca 34, a remangar su vibrante odio contra el que atenta contra el gigante sabio. Niña Clara de este bosque desde el 13 de julio de 1980, ahora suple toda rama por águila. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Vamos a escuchar a Clandestino, a artista visual. Qué bueno que nos acompañas. Bueno, pues ha expuesto en el extranjero, en el país, tiene también intervenciones de espacio público, su campo de trabajo es muy amplio, está en gráfica, tiene toda una elaboración que está ubicada con eso de obra negra, que también es toda una propuesta sobre la ciudad. Entonces, bueno, pues te escuchamos y después abrimos un espacio para comentarios y preguntas. Y con todo gusto para hablar un poco sobre el trabajo, sobre la obra de Daniel Telles y su libro Arena Mestiza. Empezaré un poco para leer, luego comentamos algo. La metáfora de la vida: pelearán a 2 de 3 caídas sin límite de tiempo. El espectador mira inquieto el ir y venir del cotidiano, la rutina diaria de caminar, correr, empujar, gritar, escuchar, trabajar, descansar, y nuevamente otra vez la mañana, la tarde y la noche esperada, a ras de lona. Pelearán a 2 de 3 caídas sin límite de tiempo. La lucha se hace y en la lucha andamos, el reflejo de la realidad en el espejo de la lucha libre. Libre de otros pensamientos, libre de todo aquello que podría dañar, libre de hacer, libre de gritar, contrincante del que está en el cuadrilátero desde la primera, segunda o tercera grada de la rutina. Así la lucha diaria, la arena coliseo donde los leones se disputan el hambre del gladiador y el triunfador es el espectador. La Arena México, catedral del máximo deporte mexicano, y afuera ya están los mascareros de la ilusión, miles de colores tras la máscara del ídolo, momentos previos donde por única vez la identidad del espectador tiene un nombre, una razón, un deber heroico ante su familia, nos dirá Daniel Telles en Arena Mestiza. Y sírvase como homenaje a nuestros ídolos diestro y eficaz Mil Máscaras. El cuadrilátero fue el quirófano del médico asesino. Fue leal a su doctrina del murciélago Velázquez, descuartizó a cuanto rival tuvo enfrente, Cabernero Galindo. Palabras en primera persona, palabras de la poesía visual de un espectador experto en el ras de lona. El espectáculo sigue: Bismarck, Fuerza Guerrera, Pirata Morgan, Marta Villalobos, Pierrot Jr., Dos Caras, Irma González, Apolo Dantes, Fishman, Tinieblas, Vampiro Canadiense, Perro Aguayo, Mascarita Sagrada, Casandro, Canet, Superastro, infinitas las estrellas del ring. Arena Mestiza de Daniel Telles nos muestra, nos describe, nos envuelve en el cotidiano de la lucha libre, en el recuerdo de años pasados, en la ilusión de lo que es un luchador de la vida y su alter ego, el espectador de los martes, viernes y fines de semana. Poesía de palabras comunes en laberintos de posibilidades eternas, mestiza por aquello que nos nutre culturalmente, la mezcla histórica, el origen del ritual de lucha, de enfrentar al otro, que se es uno mismo, la identidad, y no la oculta, la que da forma a lo que somos. Guerreros natos donde la sangre del sacrificio es obligada para resurgir diariamente. No hace mucho comenté aquí mismo, en este sitio,
Las crónicas lo cuentan. Cortés lloró ante un ahuehuete por ver a sus soldados desollados y sus pieles poseídas en cuerpos aztecas, guerreros que creían en el poder ritual de los dioses encarnados, en la máscara de la muerte y la vida. Lo popular que es cultura total, cultura de nacimiento, la identidad vivida y asumida en la lucha libre a ras de lona, en la arena mestiza de un México único y unido. Clandestinos todos entre las gradas de la luz y la oscuridad, en la arena de combatientes que son como nosotros y al final del día se despiden de mano para continuar una nueva lucha. Enhorabuena a Daniel Telles por dejar en cada lector la imagen viva de la lucha, de esos ídolos de carne y hueso que se sacrifican en nuestro cotidiano con sus deseos y anhelos. Leamos en tu exvoto los favores recibidos del Santo Enmascarado. Un lado, bueno, dedicado, y por favor. Muchas gracias. Y bueno, hablando, mientras trataba de llegar aquí, que es un poco también la idea de hablar de este personaje que es el luchador, pero también es el espectador. El espectador es esa proyección o esa, tanto para el luchador como del espectador hacia el luchador. Y esta visión del cotidiano, del hoy lunes que venimos a clases o que empezamos a trabajar, y de que se va a saturar una cantidad de cosas en nuestra mente, en nuestro día, y que este descanso o esta lucha que vamos emprendiendo durante la semana termina a veces gritando o desfogando en las arenas de la lucha libre, como una manera también de hablar de nosotros mismos, pero también en el otro sentido, en esta poética del cotidiano, o en esta parte que nosotros a veces no estamos acostumbrados a sentir, porque se nos ha educado de una manera en donde hemos reprimido toda la parte sensible, y donde la imagen no solamente la imagen como fotografía, o como pintura, como gráfica, como video, sino esta imagen narrada, esta imagen que nos permite, en este caso, Daniel, en su escrito, que nos permite evocar y que nos permite distinguir y ubicarnos dentro de ese cuadrilátero o dentro de esa arena, como el enmascarado mismo o como el espectador que somos todos los días, ¿no? Esto, en un sentido estricto, por ejemplo, el personaje que yo tomo, que se llama Clandestino, que habla justamente de toda esta cuestión en donde todos ustedes, yo no los conozco a ustedes, pero todos ustedes son en sí unos clandestinos, ¿no? O son alguien que no tiene un nombre, pero cuando vamos a la lucha libre, todos en la entrada, recuerdo mucho estas entradas a la Arena México, donde todos tenemos, antes de comprar el boleto, lo primero que hacemos es comprarnos una máscara para ser el personaje que va a significar o que va a desarrollar dentro de la arena una lucha, y esa lucha que nos representa a nosotros en esta rutina o en esta capacidad de entender la realidad. Una realidad que, como les digo, a veces está saturada de tanta información y a veces de poca sensibilidad, pero que en ese momento nosotros nos destapamos, gritamos y le decimos al otro lo que a veces no podemos decir en la calle. Y en estas tantas posibilidades que existe de la poesía, como yo le llamo de la poesía visual, como el trabajo de Daniel en su libro, que nos permite, ¿no?, a pesar de no estar en la arena, emocionarnos y sentir lo que está sintiendo ese espectador y ese luchador en el sitio de la arena, en esta arena que, como él llama, arena mestiza, esta arena que es una cuestión de identidad para todos los mexicanos, que es una cuestión en la cual somos mestizos, en la cual nosotros nos desarrollamos a partir de varias culturas y que nos permite destacar también esta parte que es única en México, el luchador enmascarado, el luchador sin máscara, pero que también tiene esta inquietud y esta posibilidad de coexistir y de existir, que al final de todo termina despidiéndose de mano con el contrincante. Pues bueno, muchas gracias, espero. Pues agradecerles, ¿no?, que nos acompañen, Jaime, Clandestino, al autor, a Daniel Telles, a ustedes por estar escuchándonos, por compartirlo, a la Ibero Puebla por
justamente mantenerse en la transmisión y todas las preguntas que bueno ya no va a alcanzar para responderse, pero muchas gracias.